Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 37 al 40. Congregarse en Ohio. En diciembre de 1830, el Señor les dijo a José Smith y Sidney Rigdon que pararan la traducción de la Biblia y la Perla de Gran Precio, y fortalecieran a los miembros de la iglesia en Nueva York. El Señor también mandó a los santos que se congregaran en Ohio, y se unieran a aquellos que se habían convertido ahí. Aunque el Señor había dicho previamente que su pueblo necesitaría reunirse en un solo grupo, a fin de ser protegido de la tribulación, la revelación registrada en Doctrina y Convenios 37 fue el primer mandamiento respecto al recogimiento literal de los santos, a una ubicación central en esta dispensación. El mandamiento dado a los santos de congregarse en Ohio requería que los santos viajaran una distancia aproximada de 480 kilómetros desde donde vivían en Nueva York. La ciudad de Sion, la Nueva Jerusalén, fue designada por el Señor como el lugar en el que los santos se debían congregar. Uno de los propósitos de la misión de Oliver Cowdery era preparar el camino para el momento en el que el Señor mostrara la ubicación de Sion. Con el tiempo, el Señor reveló que Independence, Missouri, llegaría a ser Sion. Sin embargo, el Señor mandó a los santos que se congregaran en Ohio, hasta que se pudiera obtener más información de Oliver Cowdery cuando regresara de su misión. Hay enseñanzas posteriores del profeta José Smith y de otros profetas de los últimos días, que han aclarado que Sion se extenderá hasta llenar Norte y Sudamérica, e incluso hasta llenar toda la tierra. El 2 de enero de 1831, poco después de que el profeta José Smith recibiera el mandamiento de que la iglesia se congregara en Ohio, una conferencia tuvo lugar en Fayette, Nueva York. Los miembros de la iglesia asistieron desde las 3 regiones de Nueva York en las que vivía, Palmyra, Fayette y Coulsville. El profeta anunció el mandato del Señor de congregarse en Ohio. Esta revelación era inesperada y se preveían grandes sacrificios. La creencia de los santos en que José Smith era un profeta de Dios se vio probada. John Whitmer registró que algunas personas sospechaban que José había inventado la revelación para engañar a las personas y al final poder obtener alguna ganancia. Aunque algunos cuestionaron el papel divino de José Smith como profeta, el Señor compartió misericordiosamente con los miembros de la iglesia, algo que ellos no sabían, un misterio, una cosa que se halla en las cámaras secretas. José Smith y los santos supieron, por medio del Señor, que los enemigos estaban tramando destruirlos. En Doctrina y Convenios 38, el Señor mandó a los santos ser unidos y cuidar de los pobres. Estos son 2 de los principios fundamentales sobre los que Sion debe establecerse, y son parte de la ley del reino celestial. James Covell. Cuando los santos se congregaron en Fayette, Nueva York, a inicios de enero de 1831, para la tercera conferencia de la iglesia, un ministro metodista llamado James Covell probablemente asistió a esa conferencia, y después de eso habló con los líderes de la iglesia. Al parecer estaba listo para convertirse al Evangelio restaurado. Según John Whitmer, James Covell hizo convenio con el Señor de que obedecería cualquier mandamiento que el Señor diera, mediante su siervo José. El profeta José Smith recibió una revelación para James Covell el 5 de enero de 1831. La primera copia de la revelación registrada en Doctrina y Convenios 39, indicaba solamente que era una revelación dada a alguien que se llamaba James. El ejemplar publicado de la revelación amplió el nombre del destinatario a James C. En la edición de 1835 de Doctrina y Convenios, se indicó su nombre como James Covell. En la edición de 1981 de Doctrina y Convenios en inglés, se dijo que era un ministro bautista. Sin embargo, las investigaciones recientes indican que esa revelación se dio a James Covell, que era ministro metodista. El Señor reveló que en el pasado, James Covell había tenido dificultades con el orgullo, y se había ocupado mucho de los afanes del mundo. Sin embargo, en el momento en el que se recibió la revelación, su corazón era recto ante Dios. El Señor prometió a Covell, que si él se bautizaba, recibiría poder, gran fe, y ayuda de Dios. Esas palabras hubieran consolado a cualquier predicador metodista, pero lo que se le mandaba le perturbó, pues el Señor le llamaba a ir a Ohio. Durante 40 años, Covell había predicado en la parte noreste del estado de Nueva York. Ahora se le pedía que fuera en dirección opuesta y predicara en el oeste. Covell sabía que la mudanza hacia el oeste implicaría dar fin a las relaciones importantes y extensas que había acumulado durante su carrera.
Dos de sus hijos eran predicadores metodistas, y durante los años en los que había trabajado en la ciudad de Nueva York, se había puesto en contacto con las voces más poderosas del movimiento. Tendría que abandonar todo el prestigio que había acumulado a lo largo de toda una vida. A Cobell le tomó menos de 48 horas decidir que no se trasladaría a Ohio. La revelación que siguió dejó en claro que Cobell había rechazado el llamado del Señor. En ella se indica que Cobell recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás, y el temor a la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Después de su fugaz interés en la iglesia, Cobell volvió a su ocupación anterior. Predicó y convirtió a personas al metodismo en la parte norte del estado de Nueva York hasta 1836, cuando regresó a la ciudad de Nueva York. Permaneció allí hasta que falleció en febrero de 1850. Para ese entonces, los santos se habían trasladado aún más hacia el oeste, más allá de las montañas rocosas hasta la árida Gran Cuenca. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.